¿Qué harías si descubrieras que las dos mujeres con las que te casaste no son lo que parecen? Un oficial de policía pensó que había encontrado el amor doble, pero lo que encontró fue un secreto tan oscuro que cambió su realidad para siempre. Prepárate para una historia donde el amor se convierte en pesadilla y la verdad en una condena eterna. Título: El policía que se casó con dos jóvenes y descubrió una verdad que nadie esperaba. El cielo estaba gris aquella mañana. La brisa olía a tierra mojada y secretos. El oficial Ramiro Delgado, con su uniforme impecable, cruzó la puerta de su casa con una sonrisa fingida. Sus botas resonaban en el suelo de madera mientras avanzaba por el pasillo. A su izquierda, Clara, su esposa más joven, preparaba café. A su derecha, Jimena, su otra esposa, doblaba ropa con una precisión inquietante. Vivían juntos en una antigua casona a las afueras del pueblo. Una casa que parecía susurrar por las noches. Ramiro, acostumbrado al peligro de la calle, nunca había sentido temor en su hogar. Hasta ese día. Notó que las dos mujeres se miraban sin hablar. Sus ojos no eran los mismos. Ya no brillaban como antes. Clara le ofreció una taza de café. Temblaba un poco. Jimena le sonrió, pero había algo hueco en esa sonrisa. ¿Dormiste bien, amor?, preguntó ella. Ramiro asintió, aunque había tenido pesadillas. Soñó con voces que lo llamaban desde el sótano. Voces que usaban su nombre completo. Decidió revisar la casa antes de irse al trabajo. Bajó al sótano por primera vez en semanas. El aire era espeso, húmedo, casi sólido. Olía a metal oxidado y flores secas. Encendió la linterna. Un destello iluminó una figura en la esquina. Una muñeca. Una muñeca con su uniforme policial. Tenía una placa idéntica a la suya. Ramiro se acercó, confundido. Sus pasos crujían sobre el suelo. La muñeca tenía una nota pegada al pecho. Faltas tú. Se giró de golpe. Detrás de él, las dos mujeres lo observaban desde lo alto de las escaleras. Sus rostros ya no eran amables. Eran inexpresivos. Como máscaras. La linterna temblaba en su mano. Una gota de sudor le cayó por la sien. Quiso hablar. Pero no pudo. La voz se le atascó en la garganta. Entonces Clara bajó el primer escalón. Luego Jimena. Una tras otra. Perfectamente sincronizadas. Ramiro retrocedió. Tropezó con algo. Miró hacia abajo. Un agujero. Una fosa abierta. Reciente. La tierra aún fresca. Dentro, una tercera muñeca. Vestida de novia. Igual a Clara. Igual a Jimena. Su corazón golpeaba con fuerza. Sus oídos zumbaban. Sentía que el tiempo se doblaba a su alrededor. Clara habló con voz serena. ¿Sabes por qué estás aquí, Ramiro? Jimena continuó. Te lo advertimos. El suelo comenzó a vibrar bajo sus pies. Una risa aguda surgió desde la oscuridad del sótano. No venía de ellas. No venía de ninguna parte. Era como si la casa misma respirara. Y reía. Ramiro intentó correr. Pero sus piernas no respondían. Como si algo invisible la sujetara. Sentía frío. Un frío que venía de dentro. De sus propios huesos. Clara y Jimena ya estaban a pocos pasos. Sus ojos negros brillaban como espejos. Tú cavaste esa tumba, ¿lo recuerdas?, dijo Clara, suavemente. Ramiro negó con la cabeza. Pero en su mente comenzaron a surgir imágenes. Sus propias manos. Sujetas a una pala. El sudor en su frente. La luna llena iluminando la tierra removida. No podía ser real. No podía haberlo hecho. La linterna cayó al suelo. La luz giró en círculos. Iluminando por instantes la fosa. La muñeca. El rostro de Clara. El rostro de Jimena. Y otro rostro. Un tercero. Idéntico a él.
Un Ramiro sin vida. Con los ojos abiertos. Mirando hacia el techo. Ramiro gritó. Pero no salió ningún sonido. Solo un zumbido. Alguien más bajaba las escaleras. Unos pasos arrastrados. Lentos. Metálicos. Y una voz. Una voz profunda, distorsionada. Ahora estás listo para recordar. El aire se volvió denso como brea. Ramiro cayó de rodillas. Las paredes del sótano comenzaron a temblar. Retratos colgados en la madera se torcieron. En uno de ellos, él aparecía. Con una sola esposa. Pero no Clara. Ni Jimena. Otra mujer. Con el rostro quemado. El cuadro goteaba algo oscuro. Como tinta. Como sangre. Ramiro extendió la mano hacia él. Y en ese instante, lo comprendió todo. La verdad que había enterrado. Con sus propias manos. Sus dedos tocaron el marco del retrato. Sintió una punzada en la nuca. Como si un alambre invisible lo apretara. La imagen en el cuadro se distorsionó. Los ojos de la mujer comenzaron a moverse. Lo miraban. Lo juzgaban. Una lágrima descendió por su mejilla. Pero no era suya. Era del retrato. ¿Por qué lo hiciste, Ramiro? Susurró la voz desde la pared. Él retrocedió, tropezando con la linterna. La luz titiló por última vez. Y se apagó. Quedó en completa oscuridad. Solo quedaba el sonido de su respiración. Entrecortada. Irregular. Y los pasos. Los malditos pasos. Uno. Otro. Y otro más. Acercándose lentamente. Hasta que Clara encendió una vela. Su rostro quedó iluminado por la llama temblorosa. Y Ramiro vio. Vio los ojos de ambas. Eran los mismos ojos que había visto una vez. En la cara de la mujer del retrato. Sus antiguas esposas. Las verdaderas. Ya no vivían. Clara y Jimena no eran humanas. No del todo. Eran pedazos. Fragmentos de lo que él había destruido. De lo que había querido olvidar. Jimena abrió una pequeña caja de madera. Dentro, había algo que latía. Un corazón. Todavía húmedo. Todavía tibio. Este era el tuyo, dijo con voz hueca. Ramiro gritó. Esta vez con fuerza. Pero la casa lo devoró. El grito se perdió entre las paredes. Y del techo comenzó a llover ceniza. Negra. Silenciosa. Como si el tiempo se deshiciera. Como si el infierno se despertara. La fosa lo esperaba abierta. Paciente. Clara extendió la mano. Es hora, amor. Has estado muerto todo este tiempo. Y él, por primera vez, lo creyó. Su cuerpo ya no le pertenecía. Era como si flotara dentro de sí mismo. Una marioneta colgando de hilos invisibles. Descendió hacia la fosa. No caminaba. Se deslizaba. La tierra olía a recuerdos podridos. A errores antiguos. A sangre seca. La muñeca vestida de novia lo miraba desde el fondo. Sus ojos eran de vidrio. Pero lloraban. Lloraban con cada paso que él daba. Jimena murmuraba palabras en un idioma que nunca había oído. Pero que sentía en los huesos. Clara lo tomaba del brazo. Su piel estaba helada. Más fría que la muerte. Ramiro quiso aferrarse a algo. A la idea de que todo era un sueño. A la esperanza de despertar. Pero no quedaba nada. Solo esa caja. Ese corazón. Y el retrato que ahora ardía sin fuego. El suelo crujió bajo él. La madera cedía con cada segundo. Y entonces la vio. La tercera. La original. Su primera esposa. Reapareció entre sombras. Rostro quemado. Ojos como carbones.
Una sonrisa torcida. Volviste, Ramiro, dijo. Viniste a terminar lo que empezaste. Ramiro temblaba. Todo a su alrededor giraba. Voces lo llamaban desde la tierra. Sus nombres. Sus pecados. Las mentiras que construyó. Las promesas que rompió. El retrato ardiente explotó en un susurro. Un susurro que gritaba. Y entonces lo entendió. Él no solo había matado. Había pactado. Había entregado algo más. Algo peor. Y ese algo venía a cobrarse su deuda. La oscuridad lo envolvió como una manta húmeda. Sus pulmones ardían, como si el aire fuera fuego. Las figuras alrededor de la fosa lo rodeaban. Clara. Jimena. Y ella. La primera. La que nunca lo dejó. La que juró que volvería. Sus ojos eran pozos sin fondo. Y en ellos, Ramiro vio su destino. Un eterno reflejo de sí mismo, gritando sin voz. Cayendo. Cayendo. La tierra comenzó a cerrarse sobre sus pies. Las raíces de los árboles se movían, vivas, retorciéndose como serpientes. Una tomó su muñeca. Otra, su tobillo. Y otra más, el cuello. Clara acariciaba su rostro con ternura. Te amamos tanto, Ramiro. ¿Qué tuvimos que compartirte con la muerte? El suelo se partió. Un crujido seco, como huesos rotos. Y debajo. No había más tierra. No había más mundo. Solo vacío. Un abismo que respiraba. Que lo llamaba por su nombre completo. Ramiro Augusto Delgado Reyes, susurraron las tres al unísono. Las raíces lo soltaron. Y cayó. Cayó en silencio. Sin final. Y mientras descendía, recordó. Cada rostro. Cada noche. Cada mentira. Recordó el fuego. La puerta cerrada. Los gritos desde dentro. Y cómo se alejó sin mirar atrás. Creyendo que nunca lo alcanzarían. Pero la muerte no olvida. Y el amor. El amor enfermo nunca perdona. El aire era cada vez más espeso. Ramiro ya no caía. Flotaba en un espacio sin dirección, sin tiempo. A su alrededor, sombras con formas humanas lo observaban. Susurros suaves, como cantos de cuna, llenaban el vacío. Tú fuiste nuestro todo, decían las voces. Y nos hiciste nada. Una luz roja pulsaba a lo lejos. Como un corazón latiendo en la oscuridad. Ramiro giró hacia ella, atraído por su ritmo. Con cada pulso, sentía menos su cuerpo. Menos su mente. Era como si él mismo comenzara a disolverse. Fragmento a fragmento. Hasta que solo quedaron los recuerdos. Y los ojos. Los ojos de ellas. Incontables. Rodeándolo. Observando cada error de su pasado. Cada infidelidad. Cada promesa rota. Las sombras comenzaron a acercarse. Formaban un círculo. Un juicio. Una ceremonia antigua. Una de las figuras dio un paso adelante. Era la mujer del retrato. Su rostro, ahora intacto. Hermoso y cruel al mismo tiempo. Sostenía algo entre las manos. Una máscara. La misma que él usaba para mentir. La misma que había llevado toda su vida. Se la ofreció. Es tu castigo, dijo. Serás tú mismo, para siempre. La colocó sobre su rostro. Y en ese instante, todo ardió. Un fuego invisible lo recorrió por dentro. No era calor. Era dolor puro. Como si su alma se quebrara en 1000 pedazos. Y en el último segundo, comprendió su condena. No iba a morir. No iba a desaparecer. Iba a revivirlo todo. Una y otra vez. Cada mentira. Cada grito. Cada incendio. Como un eco atrapado en una casa maldita. Que nunca dejaría de llamarlo por su nombre.
El fuego se apagó de golpe. Y en su lugar, un silencio absoluto llenó el abismo. Ramiro abrió los ojos. Estaba de nuevo en su casa. El sol entraba suavemente por la ventana. Los muebles en su lugar. La cafetera burbujeando en la cocina. Todo parecía normal. Demasiado normal. Escuchó pasos detrás de él. Se giró. Clara y Jimena estaban allí. Sonriendo. Como si nada hubiera pasado. Buenos días, amor, dijeron al mismo tiempo. Ramiro intentó hablar. Pero solo salió una risa. Una risa que no era suya. Fue al espejo del recibidor. Quería ver su rostro. Saber si aún era él. La imagen que lo devolvió lo congeló. No era su reflejo. Era el de la muñeca. Con ojos vacíos. Y una sonrisa cosida. Detrás, en el cristal, aparecieron las tres. Una a cada lado. Abrazándolo. Y la del medio. La del retrato. Susurró al oído. Ahora sí, para siempre. El reloj de la pared marcó la hora exacta en que todo había comenzado. Y volvió a marcar. Y volvió a marcar. Una y otra vez. Porque para Ramiro, el tiempo ya no avanzaba. Solo giraba. Como una historia contada en círculos. Una historia que nadie debía olvidar. Y que siempre empezaba con la misma frase. El oficial Ramiro Delgado tenía 2 esposas.